Bueno, buenos días para todos. Como cada semana vamos a hacer un análisis general de la situación del coronavirus en Colombia y una abstracción con respecto a lo que está pasando en la región latinoamericana. Entonces, el primer elemento que siempre comparamos es cómo ha sido el comportamiento de los casos en la región para darnos una idea de cómo se está comportando en Colombia. Entonces, si nos damos cuenta, pues como ha sido tendencia en las diferentes semanas, los países con mayor número de casos, que son Brasil, Chile, eh, Ecuador y Perú, entonces han seguido aumentando el número de casos. En Ecuador, digamos que no ha aumentado tan críticamente como en los otros, pero realmente lo que sucede es que no están haciendo pruebas suficientes para poder determinar el crecimiento real que está sucediendo ahí. Ahorita haremos una comparación entre el número de pruebas que hicieron la semana pasada y en la actual para los diferentes países, enfocándonos principalmente en los que tienen más casos y en el caso de Colombia, que es nuestro mayor interés. Entonces, acá sigue sucediendo lo mismo y es que la mayoría de países fronterizos con Colombia tienen un gran número de casos, entonces digamos que las fronteras se deben mantener cerradas. Importante que si se dan cuenta el crecimiento sigue siendo cercano entre un 40 y un 50%. Digamos, para el caso de Colombia fue 40%, para Brasil fue cercano al 40% también, lo mismo para el caso de Chile, de Perú. En el único que hubo un crecimiento menor es en Ecuador, pero lo que les digo, eso es principalmente dado por el número de pruebas, que fue un porcentaje cercano al 10%. Digamos que acá están las estadísticas generales. Entonces, Brasil es el que tiene mayor número de casos, más de medio millón. Es el segundo país con número de casos en el mundo. Entonces, digamos que es un elemento crítico. En Latinoamérica sigue Perú, Chile, Ecuador y el quinto es Colombia, con ya casi 30.000 casos, que fue el último reporte. Que digamos que no lo han actualizado en la página, pero digamos que la información general del Ministerio de Salud ya reportó que llegamos a 29.000 casos. Entonces, en la página del Instituto Nacional de Salud toda esta información nos sale. Para hacernos una idea, ¿cuántos casos por millón de habitantes, digamos, para un valor más concreto con respecto a la realidad de cada país? Porque a pesar de que Brasil tiene medio millón de casos, lo que sucede es que en Brasil la población es mucho más grande que los diferentes países de Latinoamérica o específicamente de Sudamérica. Entonces, en este caso lo que nosotros tenemos es que el número de casos por millón de habitantes en Chile es de más de 5.000, de Perú cercano a 5.000, en Brasil es de 2.424 y llegamos a Colombia, que es el sexto país, que tiene 578. Esto hablando de Sudamérica, ¿no? Para poderlo tener en cuenta. Los siguientes pruebas por millón de habitantes. Entonces, si se dan cuenta que es una comparación de la semana pasada con respecto a la semana actual, entonces Venezuela pasó de 28.000 pruebas a 34.000, Perú de 25, cercano a 25.000 a 32.000, Chile de casi 25.000 a más de 30.000, Uruguay de 11.000 a 12.600, y acá vemos el caso que les comentaba ahorita de Ecuador, de 6.000 solo pasó a 6.600, entonces realmente no está haciendo el número de pruebas suficientes para identificar los casos reales que están sucediendo. El siguiente es Colombia, que pasó de casi 5.000 a 6.290, entonces si se dan cuenta, por ejemplo, Colombia aumentó el doble que lo que hizo Ecuador con respecto a las de la semana anterior a esta semana. Esta semana digamos que hubo un crecimiento importante del número de pruebas, que ahorita lo analizaremos para el caso colombiano. Y digamos así en cada uno de los países va aumentando, pero en menor medida. Si se dan cuenta, los tres primeros son los que realmente están haciendo el número de pruebas suficientes para identificar los casos reales. Con respecto al número de fallecidos, pues digamos que el que encabeza esta lista es tristemente Ecuador, que pasó de 176 a 191. Sigue Brasil con 107, la semana pasada 138 esta, Perú de 105 a 137. En el caso de Colombia, digamos que este número todavía no es muy alto, pero si ustedes dan cuenta pasó de 14 a 18. Eso es un incremento más o menos del 35% del número de fallecidos de la semana pasada. Entonces, seguimos como en ese incremento, vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener situaciones similares a los de los países con números de casos más elevados, que son los 4 primeros en la lista, también en número de fallecidos. Este fue el comportamiento general
del COVID en el mes de mayo para el caso colombiano. Si se dan cuenta, digamos que es una tendencia exponencial donde cada vez aumenta más, no es una línea recta. Entonces, ese es un elemento a tener en cuenta. Seguramente en esta semana pasaremos, digamos, con la misma curva, con un crecimiento cercano al 40%, pasaremos de 30.000 casos a más de 40.000 casos, y así cada una de las semanas. Entonces, elemento a tener en cuenta. El número de recuperados, digamos que tiene la misma tendencia, eh, se mantiene un porcentaje cercano al 25%, y el número de fallecidos tiene un porcentaje cercano entre un 3 y un 3.5%. Entonces, son directamente proporcionales. Entonces, por eso tenerlo en cuenta. Digamos, la proyección que habíamos hecho para este mes era que alcanzaríamos 35.000 casos para fin de mes. Como se dieron cuenta, llegamos casi a los 30.000. Este porcentaje viene dado de dos elementos. Uno, pues el subdiagnóstico que tenemos por el número de pruebas que nosotros hacemos, y otro que, digamos, se es tardío como tal los resultados. Más o menos se demoran entre 3 y 10 días en los resultados de las pruebas que nosotros estamos obteniendo. Entonces también ese es un elemento a tener en cuenta. Esta diferencia es cercana al 15%, digamos, de lo que nosotros planteamos con lo que pasó en la realidad. Pero, digamos, seguramente esto se va a seguir manteniendo. Digamos, si se tuviera esta misma percepción, para la próxima semana tendríamos entre 45.000 y 50.000 casos. Digamos que vamos a mantener esta previsión. Si se dan cuenta, el número de recuperados en nuestra proyección fue un poco inferior, entonces digamos que ese es un número alentador con respecto a nuestra realidad. Acá alguna información, los que están en amarillos en el número de pruebas es porque se reportaron pruebas anteriores que no se ha dado el diagnóstico, entonces por eso está en amarillo. Como tal, ahí se plantea que más o menos 2.000 pruebas extra con respecto a las que realmente se hicieron esos días. Y la otra, que está en amarillo, es el número de negativos para el 31 de mayo. Lo que sucede es que hasta el día de hoy, lunes, no han reportado o actualizado los datos en las páginas oficiales. Entonces, este dato como tal no se tiene. El número de positivos y de nuevos casos, digamos que sí los tenemos. Este fue el único que tocó como tal anexar. Si ustedes se dan cuenta, acá el número de pruebas en promedio, digamos, a pesar de las 4.000 que se tienen acá extra, fue cercano a 11.000 en promedio. Entonces este fue un incremento sustancial con respecto a las semanas anteriores, que estaban más o menos entre 7.000 y 8.000 pruebas. Entonces digamos que acá hubo un crecimiento más o menos del 40% en el diagnóstico. Entonces digamos que ese es un número alentador. También teniendo en cuenta que el número de pruebas máximo que se puede hacer, reportado por el Instituto Nacional de Salud, es 16.000 para la semana pasada. Importante, el número de casos positivos sigue aumentando con respecto al total de pruebas. Entonces, sigue siendo importante aumentar el número de pruebas que se están realizando. Esta semana alcanzó el 8.84%, la semana pasada estaba por debajo del 8.4%. Entonces, importante tener en cuenta eso. Digamos, las estadísticas generales, el número de recuperados alcanzó el 29% para el último día, que se reportaron bastante número de recuperados. Acá sucede como tal que en promedio fue más o menos del 25.7%. Eso quiere decir que por cada 4 personas que se infectan, una de estas se recupera satisfactoriamente del COVID. El número de fallecidos es del 3.3%. Esto lo que nos dice es que por cada 100 personas, al menos 3 personas están falleciendo. Entonces, otro elemento importante. Otro porcentaje que ha venido aumentando es el porcentaje hospitalario. Digamos que tuvo como un bajón el 26 de mayo y de resto ha seguido aumentando hasta un promedio del 5.1%. Acá sucede que, como les dije ahorita, lo del último día, lo del 31 de mayo, todavía no ha sido reportado en ninguna de las páginas oficiales. Entonces, por eso acá están estas casillas vacías. Pero acá un elemento importante es que, exceptuando el 26 de mayo, que se disminuyó este porcentaje, en el resto ha ido aumentando cada vez más. Entonces, lo que es la porcentaje de uso hospitalario y de unidades de cuidado intensivo. Entonces, elementos a tener en cuenta. Con estos datos se dan los 3 elementos del comportamiento general de la pandemia, y es el porcentaje recuperado aumentó,
Entonces, digamos que sigue aumentando, es un buen número. R0, que es la tasa de contagio, sigue disminuyendo, entonces también es un número bueno. El problema es que está aumentando la probabilidad de contagio. Entonces, al aumentar la probabilidad de contagio, lo que sucede, digamos que en promedio esta semana fue el 30%, para el último día que fue el 31 de mayo es del 33.75%. Este porcentaje dice que si tres personas están en contacto con una persona que está contagiada, al menos una de ellas se va a contagiar. Entonces es un elemento crítico, digamos que la semana pasada se había disminuido un poco, se estaba acercando a una por cada cuatro personas, en esta semana se está volviendo a acercar a una por cada tres personas. Entonces, tener mucho cuidado y tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Acá unos elementos generales con los resultados obtenidos en la reactivación de algunos sectores. Esto ha desembocado en que haya un crecimiento importante en la parte hospitalaria. Entonces, digamos, haciendo una comparación de lo que pasó en abril, que digamos que fue toda la parte de cuarentena, y en mayo, que fue la reactivación de algunos de los sectores, en abril, digamos que pasó de la parte hospitalaria de 134 a 362 de camas utilizadas. Acá esto es algo entre un 250 y un 300% de crecimiento. Digamos que ahorita lo compararemos con lo que pasa en mayo. En la parte de UCI pasó de 76 a 118 camas utilizadas. Esto es un crecimiento un poco superior al 50%. Lo que pasó en mayo. En mayo pasaron de 362 hospitalizados y 118 en UCI a 1.457 y 240 en UCI. Entonces, desde el punto de vista hospitalario hubo un crecimiento del 400%. Entonces, es un crecimiento bastante sustancial con respecto al 250 planteado para el mes de abril. Y en UCI hubo un crecimiento superior al 100%. En el mes de abril fue del 50%. Entonces, casi que se están duplicando la utilización hospitalaria. Todo esto dado las medidas de reactivación económica, en especial de algunos sectores económicos como tal. ¿Por qué se da el crecimiento del uso hospitalario? Porque ahora hay mayor número de contagios, pero además de eso, lo que sucede es que algunos de los reportes que no se daban antes, personas que tenían algunos síntomas leves, ahora sí están reportando todo este tipo de situaciones debido a que como tienen que asistir a sus trabajos y demás actividades económicas, la suspensión de algunas actividades son necesarias por el reporte real del uso de esta enfermedad. A partir del 1 de junio pasamos a un levantamiento de la cuarentena o lo que han llamado cuarentena inteligente, que tiene más de 40 excepciones. Esto va a hacer más crítico el uso hospitalario. Entonces, digamos, si el mes de mayo, que se reactivaron solo unos cuantos sectores, hubo un crecimiento del 400%, en el mes de junio se espera un crecimiento superior, que para el caso de Bogotá, que ha sido el foco de infección más grande del país, va a estar va a tener una ocupación cercana al 100% antes de terminar el mes de junio. Es más, digamos, según reportes de la Secretaría de Salud, se dice que ya el número de camas de unidad de cuidados intensivos ha superado la capacidad que tiene Bogotá. Tener en cuenta que a pesar de que solo se plantean 240 casos, para el caso de Bogotá, a inicios de esta semana se plantean 400 casos que pueden ser relacionados con COVID. No han sido todavía las pruebas verificadas, sino que se plantea por sus características específicas como problemas respiratorios y demás que pueden estar asociados a COVID. Entonces, ya en Colombia, en el caso de Bogotá, está llegando a los límites, en especial las unidades de cuidados intensivos. El otro elemento a tener en cuenta, que lo mencionamos la semana pasada, es que la mayoría de los casos son asintomáticos. Esto quiere decir que son portadores, pero no se identifican las características generales que tiene la enfermedad. Esto lo que implica es que va a haber una mayor tasa de contagio, en especial cuando vamos a reactivar muchos sectores, muchas excepciones, y nosotros no vamos a tener claro qué personas están infectadas. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta para que tengamos todas las posibles cuidados con respecto a esto, los que puedan como tal mantener la cuarentena, los que no tener todos los cuidados como tapabocas, las distancias y demás con respecto a las demás personas. Entonces, importante que siga aumentando el número de pruebas. Digamos que esta semana hubo un crecimiento considerable con respecto al anterior. Esperamos que para esta semana que inicia también suceda lo mismo,
y recuerden la campaña en medida de lo posible, quédate en casa. Muchas gracias por su tiempo. No olviden ver la diferente información que tenemos de las semanas pasadas con respecto al COVID y estar pendientes de las nuevas publicaciones en esta semana que viene. Muchas gracias, que estén bien.